En esta mañana cerramos una temática que ha sido una bendición, como cada semana, y vamos a hablar de la cercanía, ¿sí? Hemos estado reflexionando sobre la cercanía a nuestro Dios. Y la cercanía en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Algunas familias en esta semana, pues repentinamente experimentaron la muerte de alguien que está cerca del núcleo, y cuando uno tiene este tipo de experiencias hay dos cosas que el ser humano por instinto hace: o me alejo o me acerco al Señor, y anhelamos que nuestras vidas puedan acercarse a la presencia de nuestro Dios, porque vamos a Él. El título de la predicación en esta mañana es la recompensa de estar en su presencia. Hay una recompensa cuando estamos en la presencia de nuestro Señor, y la cercanía hace que podamos experimentar ese abrazo y ese cobijo. En la preparación del contenido que tuvimos para el taller de emprendimiento en esta semana que pasó, realmente fue tan valioso e importante porque todo está fundamentado en el principio de la palabra del Señor. Y tomábamos el ejemplo de la vida de José, y quisiera en esta mañana, en la preparación de lo que expusimos sobre la vida de José, en esta mañana también vamos a reflexionar en el perfil, en la vida de José, y me gustaría pues compartir contigo algunas pautas que la palabra del Señor nos deja. A manera de introducción, para quienes no estuvieron la semana anterior, me gustaría compartir algunos de los contenidos que reflexionábamos con el tema de la cercanía a Dios. Tenemos dos caminos, ¿sí? Tenemos dos caminos. Hay dos perfiles de personas en estos dos caminos, y decíamos que en el transitar de la vida con respecto a la cercanía del Señor, el primer perfil de persona o el primer camino por el cual transitamos son todas aquellas personas que están distraídas. La distracción te lleva a la tibieza, y la tibieza te puede mantener entretenido, ¿sí? Entonces ese es el primer perfil de personas. Será que nosotros podemos conocer el círculo de personas que tienen este caminar, distraídos con lo que la vida, el sistema nos entrega. Hay muchos distractores que nos desenfocan de lo que nosotros necesitamos visionar, mirar hacia adelante, y esa distracción nos aleja de la presencia, de la dependencia, de la promesa de nuestro Señor. ¿Qué nos puede distraer? La enfermedad. Nos puede distraer la pérdida de trabajo. Nos puede distraer la pérdida de un ser amado. Nos puede distraer la situación política de nuestra nación. Esos son distractores que traen a nuestra vida aflicción, y la aflicción nos trae tibieza. Empezamos a dudar de nuestra relación, de nuestra dependencia, de la fe en Cristo Jesús, y esto hace que nos meta en una espiral de alejamiento. Me empiezo a trincherar y empiezo a encapsularme, y la tibieza llega. Y por eso el Señor nos dice claramente que Él prefiere personas determinadas, decididas, porque Él dice: yo le vomitaré de mi boca ¿a quién? Al frío, ¿sí? Al que está medio indeciso. Si no eres ni frío ni caliente, ¿sí? Yo te vomitaré. Entonces el tibio no es alguien que genera fruto, pero también el tibio puede entretenerse. Y nos vamos a entretener en la carrera de la vida. Este es el primer perfil, y reflexionábamos la anterior semana. Pero tenemos otro perfil y otro camino, el cual te invitamos a que juntos podamos transitar: los entendidos, los encendidos y los entrenados. Esos son los que anhelamos en Cristo Jesús, cada uno de nosotros y nuestras familias podamos experimentar. Entendidos en la palabra, entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar allá en las Escrituras, encendidos en el poder y en la presencia de nuestro Señor. Que a pesar de la aflicción, a pesar de la pérdida, podamos estar encendidos en la fortaleza y en la paz, y entrenados para poder discernir lo que el mundo, el sistema, las aflicciones y las pruebas pueden
entregarnos. Mateo 24:12 habíamos mencionado, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfría porque la maldad empieza a escalar. Y la maldad puede empezar con pequeños pasos donde yo me alejo de la cercanía de nuestro Señor. Y nuestro corazón, por la naturaleza y la imperfección, empieza a alejarnos. También decíamos que Dios no tiene favoritos. No, Dios no tiene favoritos. Nosotros sí nos comparamos con las personas que posiblemente están mejor que nosotros. Y hay una tendencia humana a compararnos. Y uno podría decir, pero ¿por qué esa persona tiene lo que yo no tengo? Entonces, y empezamos la comparación, y dice Romanos 2:11, pues Dios no muestra favoritismo. Dios no tiene favoritos. Lo que podríamos concluir es que Dios tiene íntimos, hombres, mujeres, familias que son íntimas en el caminar de la Escritura y de la palabra. El Salmo 25:14 nos dice la comunión íntima. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ella hará conocer su pacto. Entonces, la cercanía de nuestro Dios puede tener dos caminos, como hablábamos, ¿no? El camino de la tibieza, la distracción. Entonces, o tenemos el camino de pronto de aquel que está entrenado, de aquel que está empoderado en la presencia del Señor. El perfil de un íntimo, y quiero hablarte de la vida de José, ¿sí? Y quisiera dejarte una tareita en familia, ¿sí? Y si es que tú empiezas a estudiar esta tareita, quisiera que puedas reflexionar con tu familia en las próximas semanas. El perfil de un íntimo, hay varios en las Escrituras, pero vamos a tomar el nombre de José, el perfil de José. En la semana del taller de emprendimiento es interesantísimo. Si tú vas a arrancar un negocio, tienes una idea de negocio, quisieras escalar a que tu negocio pueda estar en otro nivel, con los ojos o con los lentes de aquel que emprende, José nos puede entregar pautas, y eso reflexionábamos en el taller de emprendimiento sobre la vida de José. Ese fue uno de los temas, pero hoy vamos a mirar el perfil de un íntimo. José, hijo de Jacob, ejemplo extraordinario de cómo un hombre puede prosperar en su llamado, puede enfrentar desafíos en la fe, utilizar sus dones para glorificar a Dios y bendecir a otros. La historia se narra, y aquí viene la tareita que te dejo, ¿sí? Para que puedas en casa, de manera individual o con tu familia, reflexionar sobre los capítulos que describe la vida de José. Este perfil, este hombre de un íntimo, desde el capítulo 37 hasta el final de Génesis 50. Si tú quisieras profundizar, te invito a que cumplas esa tarea, porque tiene una vida de principios para desafiarnos a ser más íntimos, a no estar tibios, a no estar entretenidos. Y aquí quisiera dejarte 3 puntos en esta mañana sobre la reflexión y lo que José nos deja en su perfil como un íntimo del Señor. El primer punto que vamos a reflexionar es percibir, identificar el original de la copia. ¿Cuáles pueden ser los seguidores o los discípulos? Ese es el primer punto. El segundo, la firmeza en medio de la adversidad. Y tercero, la bendición que yo puedo ser para otros. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? Y aquí vamos a ingresar al primer punto, original o copia. ¿Cómo me puedo dar cuenta que una copia es copia y no es original? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Qué piensan? Los detalles, el valor, ¿no es cierto? ¿Quién lo construyó? Pero ¿cómo yo puedo darme cuenta de que esa es una copia? Y quiero darte 2 imágenes como para que podamos mirar, ¿no? O sea, la copia es copia, el original es original. ¿Sí? Uno puede ahí medio descifrar cuál es la copia y cuál es el original, ¿no es cierto? Entonces, esto en el arte. En el deporte, yo sé
claramente cuál es el original. Con el permiso de quienes miramos al reino de los cielos, ¿sí? Aquellos que podemos discernir lo que es espiritual, uno sabe cuál es la copia, ¿no es cierto? ¿Dónde están los del Deportivo Quito, los gloriosos? ¿No es cierto? Entonces, sin que se sientan mal los de la liga, ¿sí? Entonces, lo nuestro es eterno, así que lo demás es copia, ¿no es cierto? ¿Cómo me doy cuenta de que hay un original y una copia? ¿Sí? De mí. Y es que hay un reino de los cielos, originalmente hablando, pero hay una copia del reino de las tinieblas que tiene similitudes y nos envuelven y nos acogen y nos confunden, nos distraen y nos hacen pensar que la copia es del original. Te pregunto en esta mañana, en la firmeza y en la cercanía del Señor, ¿eres original o eres una copia? ¿Qué país es el que se describe por la mayor copia en el mundo? Sin generar un juicio, ¿no es cierto? Y a veces lo hacen muy bien, ¿sí? Pero como que la copia cuesta, pero que se deprecia mucho, ¿no es cierto? Entonces, hasta es tan conocido que lo barato sale. Y Cristo Jesús no entregó lo barato. Jesús entregó todo. ¿Sí? Y cuando yo soy original de Él, de su presencia, ¿sí? Pues el que trate de decirte que eres una copia, déjame decirte que no hay nada mejor que ser conocido en el cielo, en el reino del Señor, y temido en el reino de las tinieblas. De tal manera que la copia puede pues dejar ciertas dudas. Ven conmigo a Génesis 41. Te invito a que puedas abrir tu Biblia o encender tu dispositivo. Génesis 41. Aquí vas a extraer y aquí vamos a extraer algunos puntos de la originalidad de lo que involucra caminar en la dependencia al Señor. Original o copia. Miren lo que le pasó a José dentro del perfil de la cercanía a nuestro Señor. Génesis 41, vamos a leer algunos textos de este pasaje. 41, 1 y 2. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Estas vacas se pusieron juntas a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño, el faraón se despertó. La frase popular que ha pasado y ha transitado por varios siglos, ¿sí? ¿Cuándo tenemos que ahorrar? En los tiempos de vacas gordas, porque vendrán tiempos de vacas flacas, ¿no es cierto? Entonces, esta frase surge de este texto, ¿sí? Y de todas formas uno tiene que ser previsivo. Las vacas, los tiempos de vacas flacas van a llegar, ¿sí? A nuestras vidas. De tal manera que el faraón se encontró en un problema. Vamos al versículo 8 de este mismo pasaje. Versículo 8. A la mañana siguiente el faraón estaba muy ¿qué? Estaba muy preocupado, muy perturbado. El Ecuador se encuentra preocupado. El Ecuador está aturdido. ¿Por qué? Porque estamos en una situación muy compleja. Estamos a semanas de una jornada electoral, pero estamos viviendo esta tensión entre un
extremo y el otro, y esto nos ha traído tensión. Acá en este momento, sí, todos estamos en la sangre de Cristo y esa nos une. Respetamos las posiciones políticas que cada uno pueda tener, respetamos el pensamiento que cada uno pueda tener. Nosotros como iglesia vamos a proclamar la unidad, vamos a proclamar la prudencia, vamos a proclamar el perdón, la tolerancia y decirnos que dependemos de nuestro Señor. Y nuestra mirada debe estar en Él. Pero así como el faraón se sentía muy perturbado, quizá en esta mañana te sientes perturbado por la situación que estás viviendo en tu familia, porque perdiste a un ser amado y estás perturbado, no sabes cuál es el camino. Pero cuando yo me acerco en medio de la prueba, de la tentación, de la pérdida, de la dificultad, me acerco a Dios, yo no te puedo decir esto humanamente, pero te garantizo en Cristo Jesús que vas a encontrar fortaleza, paz y dirección, porque son solamente sus brazos. Entonces, versículo 8, se encontraba perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos, a los sabios de Egipto. ¿A quiénes llamó? A la copia les llamó, ¿no es cierto? Llamó a la copia, no llamó al original. Él pensaba que ellos le iban a entregar la descripción de su sueño. Y cuando uno de nosotros tiene una dificultad, un problema, uno puede acudir o al original o a la copia. Y a veces uno puede encontrar la salida, uno puede ponerse a pensar, en la desesperación voy a hacer absolutamente todo para que la dificultad pueda tomar una nueva ruta. Pero hay puertas que hemos abierto y que son completamente imprudentes, son necias y hasta obscuras. Entonces el original acude al original de la palabra, a la escritura. Pero cuando yo estoy medio abrumado, cuando estoy perturbado, puedo dejarme llevar por la copia que es similar al Señor, similar a su palabra, similar a la salida, pero no es la salida. Simplemente nos estamos enredando para estrellarnos mucho más fuerte. Mira lo que dice el versículo 9. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey: hoy he recordado mi falla. Le dijo al faraón: hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo, el original, que era un esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño, y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado atravesando un poste. Este hombre experimentó una salida trágica, en cambio el otro experimentó una salida con esperanza. Miren el versículo 14. El faraón mandó a llamar al original. Ya no se confió en la copia. Entonces, cuando yo soy un íntimo de Dios, cuando yo puedo estar atravesando las peores dificultades, puedo estar en la cárcel, en la prisión, pero cuando Dios quiere usar nuestras vidas en el propósito, Él usa el dolor, Él usa la pérdida, Él usa la situación extrema para bendecirnos y empezar un camino de bendición. Y esto lo hizo con José. José se presentó ante el faraón, versículo 15. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Y José empieza a escuchar y Dios empieza a revelarle el sueño
del Señor. Con los sueños uno tiene que tener cuidado, ¿sí? Si soñaste que tienes que dejar a tu pareja, ¿sí? Si de repente soñaste y dijiste como, me encontré en el sueño con alguien que no era mi pareja, y de repente tú empiezas a percibir y dices, una señal del Señor, ¿no es cierto? Entonces, y empiezas a tener sueños en los que de pronto ese sueño tú piensas que es una revelación, pero es el estrés, es la preocupación, de pronto es el susurro de alguien. Entonces, o de repente tienes un sueño donde tienes que invertir acá, en el amigo en el que te está diciendo invierte en, no quiero decir los nombres para que no, pero a veces uno puede tener sueños que no son del Señor, pero estoy seguro que el Señor no quiere que inviertas especulativamente en nada que puedan robar tus ahorros o que tú quieras multiplicar. O si soñaste que de repente tienes que dejar a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, eso no es del Señor. Y uno tiene que ser muy sensible en esa parte. Ahí uno tiene que buscar el consejo de los originales, no de las copias, ¿sí? Versículo 37 al 40, mira lo que dice el 37 al 40, y aquí es importante identificar un componente del original. 37 al 40, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno de qué? Lleno del Espíritu de Dios. Un cercano, un íntimo, un original está fundamentado en quien reposa sobre él. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Si tú y yo estamos llenos, no solamente depositados, llenos del Espíritu de Dios, seremos usados para bendecir a otros y para bendecir nuestras vidas. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:9 en adelante. Ese malvado será instrumento de Satanás y vendrá haciendo toda clase de milagros, señales y falsas maravillas. Engañará con toda perversidad a los que van a la perdición por haber dicho no a la verdad y por haberse negado a amarla, lo cual los habría salvado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la copia, también en la copia uno puede encontrar ciertas similitudes del poder de Dios, pero no es poder de Dios. No es poder de Dios. Uno tiene que evaluarse. Ser usado no necesariamente es ser aprobado. Yo tengo que ser aprobado por quien sostiene mi vida. Y ese para José era el Espíritu de Dios. Y uno tiene que discernir muy bien, porque uno puede ver ciertas similitudes, pero no es el original, es la copia. Versículo 39, es importante que nosotros no dejemos de pensar claramente, en el 38, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Anhelo en el nombre de Jesús que tú y yo podamos ser hombres y mujeres llenas, no de cualquier cosa, del Espíritu de Dios, como un hombre y una mujer cercana, como una familia. Cuanto más íntimo, más original soy. No seamos la copia que puede confundir a nuestro Padre Celestial con aquellas prácticas que son similares, pero que no son las del modelo original. Segundo, la firmeza en medio de la adversidad. Te invito a que vayamos a Génesis 39, 2 capítulos más atrás. Génesis 39, 8 al 9. La firmeza en medio de la adversidad. Firmeza en medio de la adversidad. Todos nosotros vamos a ser probados. En algún momento vamos a ser tentados. Vamos a estar tentados a brindar pasos que nos van a alejar de nuestro enfoque del Señor. Y el Espíritu, ¿sí?, de Dios va a entrar en un conflicto. Mira lo que le pasó a José
en un perfil de originalidad, en un perfil de cercanía con el Señor, pero de firmeza aún en medio de la adversidad. Versículo 8 y 9 de Génesis 39. Mira lo que dice acá. Pero José se negó. A veces nosotros no nos negamos, ¿sí? No nos negamos. Mire, le contestó: mi amo confía en mí y puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción a usted, porque es su esposa. ¿Sí? ¿Qué había pasado con la esposa de Potifar? José le servía a este hombre, Potifar, y le había dicho: eres mi hombre de confianza. Puedes usar absolutamente todo, excepto ¿qué? Imagínate. Pero esta mujer era insistente, ¿sí? Era insistente, tan insistente que José tuvo que salir y salir desnudo, ¿sí? Entonces, la firmeza en medio de la adversidad. Somos tentados a tirar la toalla en medio de la adversidad. Estamos tentados a que en medio de la situación o la aflicción podemos soltar la toalla, y es que la aflicción, el dolor, ¿sí?, hacen dos cosas: te alejan completamente de Dios o te acercan completamente a Él. Normalmente la población general se aleja de Dios, se aleja del original, y cada vez que yo me voy alejando por los distractores, me va a traer tibieza. Y cuando empiezo a ser tibio, empiezo a dudar de si Dios está allí, empiezo a dudar de la fe y la esperanza. Entonces la adversidad me hace temblar. La firmeza en medio de la adversidad. José tuvo que ser firme en medio de la adversidad con sus hermanos, la adversidad de las aflicciones familiares. Acusado falsamente por la esposa de Potifar y olvidado en prisión por sus amigos, por las personas cercanas. A pesar de esto, mantuvo su integridad y la confianza en Dios. Primer punto: José era un hombre original, fundamentado en el Espíritu de Dios, no solamente fundamentado, lleno. Segundo, la firmeza en medio de la adversidad. Tercero, cuando yo no cedo, cuando estoy en el modelo, enfocado en la parte original, en la presencia del Señor, yo puedo bendecir a otros. Yo puedo bendecir a otros, inicialmente a los que más daño me han hecho. ¿Sí? A los que más daño me han hecho. Mira Génesis 50, Génesis capítulo 50, versículo 14. Génesis 50, 14 al 21. Mira lo que nos cuenta José en su perfil sobre la bendición a otros en medio del dolor y la traición. Mira lo que nos relata esto. Después de haber enterrado a Jacob, esta semana tuvimos la triste noticia de tener que enterrar a personas, acompañar en la ceremonia. Y uno puede recibir el golpe, ¿sí? Pero es interesante mirar cómo Dios no deja de respaldar en medio del golpe con paz y fortaleza. Así que las personas que han sufrido la pérdida, la familia Paredes, la familia Osman, Dios los consuele, que Dios les permita brindar el proceso del duelo, y cada uno que tenga que enfrentar la pérdida como José lo hizo con su padre. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que le habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará
por todo el mal que le hicimos. Por todo el mal que le hicimos. El dolor, la traición, la puñalada detrás, el susurro de la persona que habla a tus espaldas, ¿sí? Es doloroso. La mayor parte de empresas, negocios en el Ecuador son familiares. Y trabajar con la familia es un reto, porque si mal empieza, mal termina. Si es que las cosas no están completamente claras para ti, sí, puede haber lazos que rompen la familiaridad, donde de pronto los intereses empiezan a apoderarse del corazón, donde ya no se camina transparentemente. ¿Te han hecho daño? ¿Te han lastimado? ¿Te han dado la puñalada? ¿Sí? ¿Alguien se quedó con tu idea? ¿Alguien hizo algo indebido? A José le pasó. A José le pasó. Versículo 16. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó a que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos. ¿Quién le dijo esto? ¿Quién le dijo esto? ¿Quién le dijo que perdone a sus hermanos? Su papá. Nuestra vida tiene que estar completamente cerrada, completamente en orden. Si yo me voy ahora, todo tiene que estar completamente claro. Nosotros tenemos que vivir el día a día como si fuera el último, porque nuestra vida, dice la Biblia, que es como neblina. Hoy estamos, mañana no. Acabamos de ver familias que perdieron a sus seres amados. Estaban bien hasta el día martes y después ya no están, porque el Señor decide llevarse en su propósito. De tal manera que yo tengo que vivir anticipadamente y trabajar en lo que se llama la voluntad anticipada, en la que yo tengo que estar completamente cerrado, saldado, todo en cuenta, todo en orden, que si yo me voy, primero tengo que saber que me voy con Él, con el original, con la vida eterna, y que sí, va a haber dolor, pero cuando estoy cimentado en Él, el dolor puede ser transformado en paz y fortaleza, en esperanza. Asistíamos al funeral, y perdón que lo tome como ejemplo, con el mayor respeto, de la familia Paredes, pero uno ingresa a ciertos funerales y uno encuentra un dolor normal y natural por la pérdida, pero a eso súmale un extremo dolor, una situación muy compleja. Pero cuando tú entras a un funeral donde hay dolor, sí, hay llanto, sí, hay pérdida, sí, pero hay fortaleza, hay un ambiente y una atmósfera de paz. Eso es señal de que las cosas fueron cerradas a tiempo en la misericordia del Señor. Por eso la oración nuestra tiene que ser: Señor, llévanos en paz, cerrados todos los frentes, completamente las cosas claras, que la voluntad anticipada sea que tú puedas escucharle a tu pareja, a tu familia, a tu padre, preparar a tus hijos en algún momento. Es doloroso, pero ¿quién habla de la muerte en medio de la vida frenética que tenemos? De tal manera que Él les dice a sus hermanos y le dice a José, mira lo que le dice acá: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. La misma familia, los mismos cercanos, tus amigos, tus colaboradores, te van a tratar con tanta crueldad. ¿Quién o quiénes te han tratado con tanta crueldad? ¿Quién o quiénes? En ocasiones nosotros nos tratamos con tanta crueldad. Nosotros no tenemos misericordia contra nosotros mismos y con la otra persona. La familia, los más cercanos, todos en ocasiones nos han tratado con tanta crueldad.
Y nosotros tenemos que llevar el proceso de perdonar a quienes nos han tratado con crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios, de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado, les dice los hermanos a José. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Aun cuando a veces uno quisiera ser Dios, ¿no es cierto? Para lanzarle el carro al que necesita ser lanzado. Señor, yo oro por esa persona, por favor, llévatelo. Y si no, te lo mando. Entonces, a veces nuestro corazón está tan perturbado, ¿sí?, que uno quisiera al que me hizo daño. Y en situaciones electorales, ¿sí?, uno tiene que ser más cauto y más misericordioso. Porque tenga una posición diferente a la tuya, ¿sí?, no significa que lo voy a denigrar. De tal manera que yo necesito entender que puedo ser para bendición de otros cuando estoy sintonizado con Él. ¿Sí? Mira lo que dice acá. Él me puso, José dice, Él me puso este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así que hablándoles con ternura y bondad, les reconfortó. Llegar a tener la capacidad humana, sobrenaturalmente, de perdonar a quienes nos hicieron mucho daño, es un milagro sobrenatural del original, del que tiene la presencia, la llenura del Espíritu de Dios. Resalto el versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal. Que esto puedas decirle al resto. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Todo lo encamina Dios para bien a quien se sintoniza con el Espíritu y la llenura de nuestro Dios. El dolor, la aflicción, la dificultad, el que nos hayan pegado la puñalada, el desacierto en el negocio, la pérdida, la situación más extrema, cuando tú percibes en el dolor que esto es para llevarte a otro nivel. Yo sé, no nos gusta leer Job. Me resisto en leer Job porque yo no quiero ser un Job. Pero cuando entiendes que el dolor transforma, cuando entiendes que el dolor pule, cuando entiendes que el dolor de pronto del desenfoque hace que el Señor trabaje con nosotros, podemos vivir lo que José vivió. Cierro con esto. José pasó aproximadamente 22 años. Algunos dicen, ¿qué esperanza me queda? 22 años desde el momento en que fue vendido como esclavo por sus hermanos hasta que se reconcilió con ellos. ¿Tendremos que vivir 22 años? Sí, complejo, pero que el kairos de Dios, ese tiempo de oportunidad, te lleva a pensar que el tiempo pasa rápido y que hoy estamos y mañana no. Y si estamos acá, tenemos que dejar todo saldado y cerrado. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto. Y estuvo en prisión durante un tiempo. Se estima que estuvo allí alrededor de 10 años. Entonces, es complejo, no nos gustan los procesos, por supuesto que sí. Le pedí autorización para mostrar esta imagen a mi querido Gio Galarza, autor del contenido que brindamos en el taller de emprendimiento. Y le dije: Gio, permíteme extraer esta imagen, este contenido que tú trajiste, que estaba hablando del tema más comercial, pero yo lo tomo para que podamos entretejer en la parte espiritual. Y hablábamos de estos 3 componentes que tiene que ver con la cercanía, con la intimidad. Y la primera es: ¿cuál es tu nombre? No eres un accidente. Tú y yo no nacimos por accidente. De la forma en la que tú y yo hayamos llegado a este mundo, Dios tuvo algo que ver con nosotros. Y te llamas como te llamas porque Dios quiere entregarte
a ti una identidad. Tu nombre, cómo te llamas, determina lo que vas a hacer en el propósito de Dios. Identidad es cómo te ves. Si te ves en el espejo como una copia, como una réplica, en la identidad deteriorada, déjame decirte que tu camino parece bueno, pero va a terminar en muerte. Pero cuando tú te ves en la identidad del original, de José, José, en la firmeza, pues tu camino va a ser eterno. Y la cultura es, si yo soy Pablo, yo soy un hijo de Dios, entonces en la cultura yo tengo que actuar con originalidad. No puedo ser pirata, ni tener cosas piratas. No puedo, tengo que ser modelo original desde los mínimos detalles. Mi primo me invita a ver fútbol en su casa. Espero que no me esté escuchando acá porque estamos transmitiendo, pero me invita a su casa y me dice: mira, yo tengo todos los canales en mi televisión. Tengo incluso los canales de las películas que se van a estrenar, ¿sí? Tengo absolutamente todo. ¿Y sabes qué? Pago barato. Te dejo el número de contacto. No cuesta mucho. Y si es que recomiendas a alguien, te dan 2 por 1. Entonces uno se siente tentado, ¿no es cierto? Uno se siente tentado. Pero no podemos ser piratas si yo sigo al original. Porque el original busca de mí la coherencia desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por eso, mientras más responsabilidad tenga, mayor intimidad debo profundizar. Invito a la banda a que pueda pasar acá adelante y quisiera en esta etapa preguntarte si eres original o copia. Si te sientes copia, es una sensación. Pero puedes en esta mañana decir: yo quiero en convicción caminar con el original, lleno del Espíritu de Dios, que a pesar de atravesar los vientos fuertes, las pérdidas, las aflicciones, la tentación, la adversidad, yo quiero mantenerme firme. ¿Te han tratado mal? ¿Te han dado la espalda? ¿Te has lastimado? Pues esta es una mañana para que tú puedas soltar, perdonar, transformar y poder vivir en esa intimidad. Yo te invito a que nos pongamos de pie y quisiéramos en esta oportunidad, permítenos, no delante de nosotros, porque nosotros seguimos siendo humanos, pero sí delante de nuestro Dios. Y mientras nosotros estamos cerrados los ojos, yo te invito a que cierres tus ojitos allí donde estás. Solamente Él conoce la aflicción. Solamente Él conoce la aflicción que estamos viviendo, el dolor, la tibieza, la lejanía, la piratería. Cerramos una serie en la que hemos estado enfatizando la importancia de vivir cerca de Él, a sus pies, en su presencia. Uno puede encontrar restauración, perdón, libertad. Si tú quisieras que nosotros, el equipo pastoral, un equipo de nuestro liderazgo, pueda orar por ti, quisiéramos que este tiempo pueda ser para cerrar, para orar, para entregar, para soltar, para perdonar. Y si tú quisieras delante del Señor decir: yo quiero dar el paso, me quiero acercar a Él, al único, yo quisiera invitarte a que puedas pasar acá adelante en este pasillo si estás en estos bloques. Y si estás en los bloques posteriores, tienes un pasillo al medio donde vas a pasar acá, cerrado tus ojos,
entregues lo que tengas que entregar, soltar lo que tengas que soltar, pedir lo que tengas que pedir, y permítenos orar a nosotros para ministrar tu corazón, y que ese llamado pueda ser un llamado de yo quiero acercarme al único, al original, al que me da firmeza, al que busca bendecir tu vida. Mientras adoramos al Señor, estás invitado a que puedas pasar acá adelante, y quienes se queden en sus butacas, cerraditos sus ojos, empieces a adorar. Acá adelante, los de este bloque y los de atrás en el bloque del centro. Y vamos a invitar a que nuestro liderazgo venga a orar por las personas. Aquí adelante, vamos a ponernos aquí adelante. Y si es que nuestro liderazgo nos ayuda a orar, bienvenido. Si ya terminan de orar, puedes regresar a seguir adorando al Señor. Pero ven que juntos queremos orar por ti. La gente de nuestro liderazgo pues puede acompañarnos para orar, soltar en la cercanía de nuestro Dios.